Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo. Bienvenidos a esta sesión de estudio bíblico. Estamos acá como todas las semanas. Esta noche vamos a hacer un estudio sobre el libro de Marcos. Había dicho Mateo, pero no, es Marcos. Sobre Marcos capítulos 1 y 8. Así que vamos a orar para poner esta reunión en manos del Señor. Diana, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Claro que sí, amado Padre Celestial, gracias Señor por tu inmenso amor. Señor, gracias por permitir este encuentro nuevamente para hablar sobre tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque permites la comunicación a distancia, Señor. Tu palabra y tus bondades no tienen límites, Señor. Te pongo en tus manos a nuestro pastor Carlos, Señor, guíalo, Señor, úngelo, que seas la voz detrás de la voz para que nos instruyas a través de tu instrumento, Padre amado. Te doy las gracias por todas las personas que están aquí conectadas y las que aún no se han conectado, Señor. Aparéjale, Señor, el internet, Señor, y toda la tecnología para que puedan conectarse, Señor, y aprender y comer, Señor, de este banquete espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el Evangelio de Marcos, brevemente los capítulos 1 y 8. Eh, Les había dicho en el mensaje que les pasé en la tarde, por error, que era Mateo, pero no, no es Mateo, es Marcos. Marcos es uno de los cuatro evangelios, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Contrariamente a lo que algunas personas creen, Marcos no fue un apóstol, no fue uno de los 12 apóstoles. Marcos aparece en escena después, y se supone que este evangelio se escribió incluso ya después de la muerte de Pablo, perdón, de Pedro. Bueno, de hecho, se presume que fueron aproximadamente para la misma época, de tal manera que este evangelio se escribe por allí aproximadamente por el año 67 de esta era, y hay indicios sobre eso en el mismo libro. Entonces yo les decía que Marcos no fue un apóstol, sino que fue una persona que anduvo con Pablo y con Bernabé, obtuvo información y se dedicó a compilarla y a escribir sobre la historia de Jesús. Pero fíjense, la Biblia contiene cuatro evangelios, eso ya todos lo sabemos, pero de los cuatro evangelios, tres son llamados los evangelios sinópticos, y se les llama así porque son los evangelios que presentan de alguna manera la vida y ministerio de Jesús de una manera ordenada, de una manera eh, eh, relativamente cronológica. Contrariamente al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan tiene un enfoque completamente diferente. El Evangelio de Juan se enfoca más en por supuesto, ustedes saben que Juan lo llaman el apóstol del amor, y el Evangelio de Juan se basa mucho en expresar el amor de Cristo, pero también en, en demostrar que Jesús es el Mesías que se había prometido. Entonces, lo que quiero decir es que cada uno de estos evangelios tiene un propósito en particular, y Marcos pues no es la excepción, tiene un propósito en particular, tiene varios, pero algunos principales, y vamos a hablar justamente de algunos de esos propósitos esta noche. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Ya voy a colocar por aquí mi presentación. Voy a colocar por aquí mi presentación. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero la manera que yo tengo de... Disculpen un segundo.
La manera que yo tengo de enseñar la Biblia o de hacer estas reuniones de estudio bíblico no es en ningún momento querer mostrar como que yo soy la persona que tiene la revelación de todo. Aquí lo que pretendemos nosotros es en un mismo sentir como hermanos escudriñar la Biblia y que todos aprendamos, ¿verdad? Que estamos leyendo la Biblia y todos estamos estudiando. Por eso es que yo le pido a ustedes siempre lean, analicen y participen, porque aquí todos estamos aprendiendo. Repito, no es que yo soy la persona que está aquí que me sé todo y que yo voy a darle aquí, yo soy el gran patriarca que recibe las revelaciones para dárselas a ustedes. No. Estamos todos estudiando la Biblia y ese es el enfoque que le damos esta noche y ese es el enfoque que le damos siempre. Bienvenidos todos los que están aquí esta noche a través del YouTube, perdón, del Zoom en vivo, y también les doy la bienvenida a los que ven la transmisión en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo desde la ciudad de Fort Myers, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Bienvenida doña Mireya, estoy viendo también por allá Miguel y Carolina, y creo que se está conectando la señora Doris por acá también. Bienvenidos todos. Creo que César se salió. Es que tiene problemas con el internet. Espero que se vuelva a conectar. Entonces, bueno, vamos de nuevo. El estudio de esta noche lo llamamos Toma tu cruz y sígueme, basado en un versículo del libro de Marcos. Y vamos a comenzar leyendo Marcos capítulo 1. Y dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Quiero hacer una pregunta para ver si ustedes están leyendo conmigo. ¿Quién bautiza en el río Jordán? ¿Quién está bautizando? Pastor Juan el Bautista. Excelente, muchísimas gracias. Y dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense, Marcos comienza haciendo una presentación muy breve, una línea, un título diciendo principios del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y está justificándolo como una base del libro de Isaías, esa que dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Y de allí pasa inmediatamente a hablar de Juan el Bautista, y está hablando de Juan el Bautista, lo describe, dice que estaba vestido de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, y predicaba. Y dice Juan el Bautista algo importantísimo para, a partir del versículo 8, darle un giro a lo que está narrando Marcos,
en esto que predica Juan el Bautista, a partir del versículo 8, repito, Marcos le da un giro y dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Es decir, fíjense lo siguiente, el Evangelio de Marcos se caracteriza porque la narración sucede como a una alta velocidad. No sé si lo notan, que él pasa así de un momento a otro, cambia de escena. Imagínense ustedes que están viendo una película y que una escena dura segundos o un minuto y luego pasa otro y luego otra. Eso pasó en este capítulo. ¿Sí lo notaron? ¿Sí se dieron cuenta? Ese es el estilo del Evangelio de Marcos. Entonces, él comienza primero, repito, dándole un título, el ministerio de Jesús, luego justifica el Evangelio de Jesús, luego justifica su afirmación con el pasaje del profeta Isaías, inmediatamente comienza a hablar de Juan, y fíjense lo siguiente, ¿por qué Juan, por qué Marcos no dice, por ejemplo, que él estaba en el río, que el agua era cristalina, que había flores de colores, que el río era caudaloso, o que estaba lloviendo, o que estaba haciendo calor o frío? ¿Por qué no habla de nada de eso? Pero se enfoca en el versículo 6 en describir la vestidura y el alimento de Juan el Bautista. ¿Por qué creen ustedes? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo. ¿Por qué por qué Marcos describe, repito, la vestidura y la comida de Juan y no describe más nada? Porque él está narrando y pudiera haber narrado muchas cosas. Pudo haber dicho, llegaban como 100 personas diarias, por ejemplo, venían de tal y tal lugar, en fin, pudo haber dicho muchas cosas. ¿Por qué se enfoca específicamente en eso para luego seguir y, e inmediatamente comenzar a hablar de Jesús? ¿Qué creen ustedes? Yo sé que tengo personas aquí que conocen la Biblia. ¿Qué cree Lore? Que el camello es un animal para en el desierto, y su vestimenta es de la piel del camello, Sí. que resiste, que aguanta tormentas. Yo quería comentar algo que me trae a mi espíritu la palabra. Vio que dice que habla del profeta Elías. Bueno, su espíritu es como que tomó a Juan, y dice que la palabra dice que los últimos tiempos de nosotros hoy en el siglo que vivimos, también se va a manifestar el espíritu de Elías. Muy bien, muchas gracias, pero vamos a una pausa. ¿Por qué tú mencionas a Elías si aquí no dice Elías en este pasaje? A ver, espere. O sea, ya va, está bien lo que estás Acá diciendo. dice, Ya principio del está bien lo que Evangelio estás de diciendo. Jesucristo, Lo que quiero que tú le digas a ellos, ¿por qué? como está escrito en Elías, el profeta Elías. Ajá. Bueno. No, lo que hable usted. No, pero estaba bien, lo que quería era que le explicaras a ellos. Está bien lo que estás diciendo. Lo que pasa, Lore, es que yo no sé si fue que tú fuiste como que a una velocidad mayor con lo que estoy hablando. Porque cuando aquí dice, Marcos dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, ¿qué personaje en el Antiguo Testamento se describe de esa manera? ¿Qué personaje? Lore, ¿quién? El profeta Elías.
justamente. Sí, por eso la Biblia dice que ese espíritu es tomado también en Juan. No Y sé, a mí esa es la palabra que me tocó a mí, por eso es que yo se la recalco así. bueno, cuando Jesús Como le preguntaron, dijo, este es el ese Elías que profeta, había ¿no? de venir. ¿Me explico? Que era él el que clamaba en el desierto, era él que venía abriendo el camino para Cristo. Sí, Que muchas veces la gente lo confundía porque pensaban que, que Juan era el Cristo, y él decía que no, yo no. Yo, correcto, correcto. Recuérdense que cuando a él le preguntan por Juan, él dice, él es el Elías que había de venir, el profeta que había de venir. Entonces, precisamente, tomemos en cuenta esto, hermanos. La Biblia es 100% inspirada por el Señor. Es decir, no fue que Marcos dijo, voy a ponerle esto aquí porque suena bonito, esto queda bien chévere aquí, que se vestía con piel de camello y usaba un cinto de cuero y comía langostas. No, es inspiración del Señor, porque el Señor quiere que el que lo lee se dé cuenta que este hombre viene con el espíritu de Elías. ¿Sí me explico, Lore? Y esa es la parte importante que se destaca ahí. Pero miren, y gracias, Lore, por tu participación excelente. Perdona si te puse como en un aprieto de repente, no fue mi intención. Entonces, les decía, voy de nuevo, que luego él salta, parece que salta la escena, ¿verdad? Y dice, o sea, Marcos como que salta la escena y dice, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Por qué dice Juan, habla cuando está predicando y habla de Jesús? ¿A qué se refiere con eso de que él está bautizando en agua, pero que el Señor Jesús va a bautizar con Espíritu Santo? ¿Qué diferencia hay entre el ministerio del Espíritu Santo antes de Jesús y después de Jesús? A ver, ¿quién me quiere decir? Antes el Espíritu Santo reposaba sobre ti, después de Jesús Se posaba. se posaba. Cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió. Y hoy día somos sellados por el Espíritu Santo cuando creemos en Jesús. Sellados. ¿Y qué más? Sellados, Entonces sí. Sellados el por bautismo de, el bautismo del Espíritu de parte del Señor. ¿Sí, Diana? sí, como complemento a lo que dice mi pastora Ana, entonces el bautismo de Juan era algo simbólico y ya lo que hacía Jesús ya era algo mucho más espiritual, de por medio del Espíritu Santo, ¿no? Piense que con eso del bautismo del Espíritu Santo hay diferentes posiciones teológicas, porque hay teólogos que sostienen que recibir a Jesús como Señor y Salvador personal y ser bautizado con el Espíritu Santo son dos eventos diferentes. Mientras que hay otros teólogos que afirman que son un mismo evento, porque cuando se recibe genuinamente, no una simple confesión de fe hecha de manera repetitiva, sino cuando de verdad la persona lo cree en su corazón y cuando lo recibe genuinamente a Jesús como Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en su corazón. Y por eso dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y por eso muchos teólogos afirman que el recibir
el aceptar a Cristo y ser bautizado en el Espíritu Santo es un mismo evento. Hermano Miguel Ángel. Buenas noches. Bueno, saludo para todos mis hermanos y los que están acá compartiendo. Hay Amén. un par de cositas, bueno, 3 cosas realmente que quería ampliar y ayudar con esto, que todos podamos edificar y construir. Primero un punto técnico, Marcos, que realmente de acuerdo a los masoretas, que fueron los primeros que interpretaron la palabra, y a los diferentes historiadores bíblicos o de los primeros tiempos bíblicos que refieren el origen de los transcriptores de los evangelios, no era Marcos, sino Juan Marcos. Bueno, de hecho, el nombre de él es Juan Marcos, porque Marcos no es el nombre. Claro, por eso hago la aclaratoria. Y Juan Marcos es identificado en el libro de los Hechos como uno de los colaboradores de Pedro y de Bernabé en los Correcto. inicios del apostolado de los primeros tiempos de la iglesia. Correcto. Y Juan Marcos no podía tener una visión tan detallada de lo ocurrido, ya que a pesar de que estaba transcribiendo, no fue testigo presencial del hecho. O sea, que se cree que él fue mucho más sinóptico que el resto de los evangelistas por el tipo de transcripción que estaba haciendo. El otro punto es que cuando hablamos del bautismo con agua, sabemos perfectamente que el bautizo y la inmersión en agua era ya una ceremonia de purificación que se hacía incluso en tiempos del Antiguo Testamento. O sea, estamos hablando de que el bautizo se hacía por un proceso de intención de purificar, bien sea por ceremonias que se hacían, pero en este momento, cuando Juan el Bautista comienza a bautizar, es un bautismo de testimonio, porque Juan es el testimonio de lo que había de venir, parafraseando al profeta Isaías, y de la misma manera como la gente lo veía, les parecía que era como Elías. O sea, Juan estaba haciendo el anuncio de las buenas nuevas de manera testimonial. Recordamos que en el Evangelio de Mateo también dice, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Estaba también predicando lo que estaba por venir. Entonces, definitivamente, el bautismo en agua es un bautismo, como decía Dianita, de testimonio y de compromiso. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es el único bautismo que procede, y aquí recuerdo a Juan 3, cuando el encuentro de Nicodemo y Jesús, que Jesús le vuelve a increpar a Nicodemo y le dice, es que tienes que ser bautizado en agua y en espíritu. Y en espíritu, sí. Porque las dos cosas son... Pero esa es la parte que te iba a decir, Miguel, qué interesante lo que estás diciendo, porque entonces, ¿por qué le dice Jesús, tienes que en agua y en espíritu? Porque primero viene la purificación y luego en el espíritu llega la regeneración de la naturaleza muerta del hombre a través del Espíritu Santo, y entonces es que venimos al bautismo en el Espíritu, a la nueva vida en Cristo. Esa es la razón. Muy bien, muchísimas gracias. Diana, si te tienes que retirar, bueno, ya se retiró. Gracias. Es que Diana tiene un compromiso ahora con su iglesia, tiene una reunión de liderazgo. Miguel Ángel, no vamos a caer en la discusión de que si el recibir a Jesús y ser bautizado en Espíritu Santo es un mismo evento, porque... Ese es tema de otro estudio. Sí, y a lo mejor no nos ponemos de acuerdo, entonces... Así es. Adelante, Lore, ¿querías decir algo? Sí, acá el versículo 10, acá es donde nosotros vemos la parte trina, porque acá habla Dios diciendo que Él es su Hijo, la presencia de la paloma, y ahí está Cristo bautizándose. Y eso también es lo que remarca, ¿no? Porque acá están los tres, y a veces eso nosotros, si no lo revelan, no lo entendemos tampoco, pero porque a lo primero, si no es revelado por el Espíritu, no lo entendemos, pero habla que desciende la paloma y se posa en él. Sí, qué bonito lo que estás diciendo, Lore, muy acertado, tal cual, ahí se ve la Trinidad, y me gusta mucho esta frase que dice
que se oyó la voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Saben? Sí. Amén. Valdría la pena preguntarnos si Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay una comunicación entre Padre, Hijo, Espíritu Santo constante, permanente, ¿verdad? Que sí. ¿Cuántas veces le habrá dicho Dios Padre a Jesús, tú eres mi hijo amado, en privado? Porque ¿cuántas veces le dices a tu hijo, Lore, que lo amas como para que los demás escuchen? Sí, No, en lo sí. privado, lo abrazo y le digo, te amo, hijo. ¿Verdad que sí? Pero el Señor tuvo cuidado de decirlo, que se oyera la voz de los cielos en un momento que mucha gente, o sea, los que estaban presentes, la pudieran escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? A ver, ¿alguien quiere opinar por qué? ¿Qué opina Karina, Yo Leticia? creo que, bueno, en esa época muchos dudaban de él, ¿verdad? Muchos dudaban de que realmente lo que él decía, que él era el Hijo de Dios. Y, y pienso que Dios lo hizo para confirmar, digamos, que él era el que él había enviado. Aparte de que obviamente lo amaba, ¿verdad? Indudablemente, Karina, así mismo es. Y sobre todo que tengamos conciencia de que apenas el ministerio de Jesús va a comenzar, todavía no ha comenzado para este momento. Entonces ya el Señor está diciendo, tú eres mi hijo amado, pero ¿qué significa tú eres mi hijo amado? ¿Cuál es la connotación de tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Cuál es la connotación de eso? Lo que dice Karina, 100% real, pero ¿cuál es la connotación de eso? La connotación de eso es que en el Antiguo Testamento está prometido un Mesías, está prometido el Hijo de Dios que vendría al mundo. Y aquí ahí está diciendo esa voz, está diciendo, Él es. Tanto así que luego podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 17, dice, perdón, aquí está. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte de un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bueno, hasta ahí está hablando de la transfiguración. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Qué semejanza ven entre esto y este pasaje que dice, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia? A ver, Doris, tú que estabas hablando sobre la Trinidad. Perdón, Lore. Sí, pastor. ¿Qué relación ves entre un pasaje y el otro? Es que en los dos está hablando de la misma forma y expresa el amor hacia su hijo, que él venía a cumplir un propósito de la tierra. Y si esto nos lleva como a la primera profecía que da en Génesis, cuando dice que nacerá, cuando habla Dios a la serpiente, le dice que nacerá el hijo de una mujer y que él le pisará la cabeza y él le herirá el carcañal. Esa primera profecía que da Dios, de ahí ya arrancamos que iba a venir
un hijo del vientre de una mujer, pero que iba a ser engendrado por él, donde el verbo se hace carne. Muy bien, excelente, tremendo, ¿no? Y otra cosa importante que, bueno, ya no aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, sino que hay una nube de luz. Y desde esa nube de luz se oye la voz. Pero además, en la visión que están viendo los apóstoles allí, están Elías y Moisés. ¿Cómo saben ellos que son Moisés y Elías? Ahí es donde da el cumplimiento de lo que vendría a ser la ley y los profetas, ¿no? Excelente, excelente. Porque Pero ¿cómo sabían que era Moisés? Porque no había fotografía ni había internet, ni televisión. y creo que, bueno, si vamos a Moisés, Moisés no fue el profeta era su hermano. Él era el que se encargaba de hablar con Dios. Él era el que tenía la palabra, pero el profeta era su hermano. Bueno, muy bien, pero Moisés representa la ley y Elías a los profetas, ¿ok? Y cuando dicen la ley y los profetas, estás hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, todo el Antiguo Testamento. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, aquí está. Y está, eso es como cuando sale un político que lo están presentando y viene otro de más rango y le alza la mano. O sea, ¿sí me entiende lo que quiero decir? Sí. O sea, ahí están diciendo Moisés y Elías, de todo lo que hablamos nosotros en la ley y los profetas, aquí están. Él es. Todo eso metido en él, porque de Aquí ahí está donde el tiempo de la gracia con él. Exactamente. Nosotros, los cristianos, nos guiamos por él, no por los 10 mandamientos, sino por la gracia de él. Amén. Así es. Todavía en el tiempo de la gracia. Amén. Así es. Bueno, vamos a continuar. Amén. Luego vamos a leer esto brevemente porque aquí quiero resaltar algunas pocas cosas. Marcos capítulo 1, versículos 12 al 28. Habla de milagros. Comienza el ministerio de Jesús. Dice, luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, miren qué interesante, una vez más les digo, cómo Marcos, el evangelista, salta de una escena a otra así rapidísimo. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y de pronto uno se pregunta, de pronto si yo no conozco la Biblia, yo digo, pero yo no sabía que había sido encarcelado. Seguramente lo decía antes y yo me lo perdí, me lo salté, no me di cuenta. Pero no es así, simplemente hace el salto. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasaron de allí un poco más adelante y vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban sus redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron a Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, estos primeros versículos del 12 al 22 están hablando de cómo se está iniciando el ministerio. Jesús tentado en el desierto, llamamiento de los apóstoles.
Pero a partir del versículo 23, entonces la historia da un giro y comienza a hablar de los milagros. Había un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Luego, en los versículos 29 al 45, ya esto es lo último del capítulo 1, siguen los milagros. Dice que vinieron a la casa de Simón. Simón es Pedro, por si alguno no lo sabe, y Andrés, que es su hermano, y vinieron con Jacobo y Juan, que Jacobo y Juan entre ellos son hermanos, y la suegra de Pedro, pues Simón, estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la fiebre, le dejó la fiebre y ella le servía. Ya había un milagro, ¿verdad? Y el endemoniado. Aquí está otro milagro, que es la suegra de Pedro. Luego dice en el versículo 34, 32, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Versículo 34, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios, no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Luego, versículo 40, vino a él un leproso rogándole, en cada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Bueno, ¿qué observan ustedes en todos estos últimos, o en toda esta parte del capítulo 1 del Evangelio de Marcos? ¿Qué observan allí? ¿Qué se resalta allí? Bueno, he escuchado la voz esta noche de Patricia, de Mónica, de Doris, de Mireya. ¿Qué se observa allí? Yo puedo desde el capítulo 12 en adelante que él en el desierto no tuvo que probarle la identidad de hijo de Dios a Satanás, nada, no le tuvo que probar nada, porque todo lo que él le tentaba, todo lo que él le quería poner, él decía: escrito está, y que solo a Dios vas a adorar. Acá Marco lo pone cortito, pero si nosotros vamos a los otros evangelios, él tenía una identidad, una identidad que Dios le había dado como hijo. Muy bien. Y él no tenía que hacerle nada, que convirtiera el pan o que se tirara de arriba, no, él no le tuvo que demostrar nada a Satanás, porque Así mismo él es. hace caer de esa manera. A ver, mostrame si vos sos realmente hijo de Dios. Pero él tenía una identidad y no iba a entrar a ese juego con él. Exacto, Y a través exactamente. de eso fue lleno del poder de Dios, lleno, y pudo, después que salió de todas esas pruebas, así como a nosotros nos pasa, que nosotros somos probados, tentados cuando estamos en el desierto, pero después que salimos de todas esas pruebas, todas esas luchas, nosotros salimos de ahí fortalecidos. Si tenemos que poner las manos en milagro, en sanidad, lo tenemos que creer por fe. Excelente. Orar y declarar. Me Pero encanta primero eso. tenemos que hacer Después de la prueba viene la gloria. las luchas, las dificultades. Y después que salió del desierto, sí, hizo todos estos milagros, pero era necesario pasar por el desierto. Y a nosotros, Excelente. como creemos en él, también debemos pasar por ese Qué desierto. bueno está eso. Ahora luego vamos a hablar de eso. Gracias, Lore. Patricia, iba a decir algo para ti. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Yo tengo una pregunta.
y es como en el versículo por ahí 14 o algo así, donde Jesús dice, espere, ya le digo, 17. Ay, no, mentiras. No, en el 15, cuando dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Yo no sé en qué parte se empieza a hablar de evangelio, y porque yo no lo he visto antes. Entonces, si yo Aquí, digo miren, crean en tal cosa cuando no ha habido antes, ¿cómo hace la gente para creer? No sé desde cuándo empezaron a utilizar la palabra evangelio para que Jesús dijera ahí, crean en el evangelio. bueno, Patricia, excelente la pregunta, muchísimas gracias. Primeramente, aquí dice Juan desde el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, perdón, lo dice Marcos, quise decir, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, pero tiene que verlo desde el contexto de la palabra original en hebreo, que es, seguramente diría algo así como que crean en las buenas nuevas de Jesús, Hijo de Dios. Eso está diciendo, Pati, como cree en la buena noticia de que el Hijo de Dios que está prometido ya está aquí, ya llegó. El que está en ese contexto, en ese momento y conoce la Torá y los profetas, sabe de qué le están hablando. O sea, claro, al tú traerlo a una traducción quizá, ¿me entiendes? Te suene como que, bueno, ¿qué es esto del evangelio? Pero seguramente si ves, te repito, el texto original y que está hablado en un lenguaje que para ellos es cotidiano, entonces no era difícil para ellos entenderlo. Bueno, pero el punto que quería resaltar aquí es que Marcos, a partir de esa tercera parte del capítulo 1, y de allí en adelante, durante casi todo el libro, hace mucho énfasis en los milagros de Jesús. Ese es el mayor énfasis del Evangelio de Marcos. Lo que está queriendo Marcos mostrarle al lector a través de su Evangelio, mediante esa descripción de los milagros de Jesús, es que si él está haciendo esos milagros, es precisamente, Patricia, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces el reino de los cielos se acerca, y aquí les estoy dando la prueba, que son los milagros, que son las maravillas, los prodigios que está haciendo Jesús. El asunto es irónico, Pati, porque después en el capítulo 8 vienen los religiosos y le dicen a Jesús, dame una prueba, queremos señales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Dirían hoy en día, dirían, ¿verdad? El lenguaje así criollo, ¿en serio? Aquí dicen los gringos, ¿are you kidding me? ¿Tú estás bromeando? Porque, pero, o sea, tú no has visto. Así como le mandó a decir Jesús a Juan el Bautista, mira, los mudos hablan, los ciegos ven, los sordos oyen, el cojo está caminando y todavía está preguntando, o sea, ¿qué te pasa? Y precisamente, repito, durante todos esos capítulos, lo que está narrando Juan Marcos, son milagros y milagros y milagros. Pero vamos a llegar al capítulo 8 para ya ir desembocando esto. Gracias a todos por sus comentarios tan valiosos. Entonces, todavía en Marcos capítulo 8, fíjense, aquí está se habla de Jesús está haciendo, dándole una lección a ellos sobre lo que fue el milagro
de la multiplicación de los panes y los peces. Y luego dice a partir del versículo 22 que le trajeron, que estaba en Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciéndole: no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Perdón, no le digas a nadie en la aldea. Entonces, repito, todavía hasta capítulo 8, versículo 26, lo que estamos viendo son milagros y milagros y milagros. Aquí en los versículos anteriores se habla de la multiplicación de los panes y los peces. Y a partir del versículo 27 sucede algo bien interesante. Marcos 8:27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿quién decís que soy? Perdón, y vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y ustedes saben que hay otro pasaje donde Pedro le dice, o sea, otro de los evangelios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres porque no te lo... Y yo a ti te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Y le dijo: bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. Luego en el versículo 31 dice: comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre. Esto se relaciona con lo que decía Lore hace un momento. Comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces les decía claramente, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el Hijo del Hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, pareciera que no, pero hay una relación directa entre lo que dice Pedro, entre lo que Pedro le dice a Jesús y lo que Jesús le dice a todos. Porque, digamos, cuando él le dice que va a padecer mucho, que va a ser desechado, que va a ser muerto, que va a resucitar en 3 días, viene Pedro, yo me lo imagino diciéndole: maestro, pero no, ¿cómo se te ocurre? Si nosotros podemos gobernar, nosotros podemos sacar de aquí a los romanos, nosotros podemos hacer cosas muy grandes, no vamos a permitir eso. Mire, yo te defiendo con mi espada. Y es como que Jesús le dice: Pedro, pero ¿qué te pasa? Recibiste la revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No has entendido, Pedro. Aquí el propósito de este ministerio no es
que yo me glorifique en un plano terrenal. El reino de los cielos va mucho más allá de, yo lo estoy parafraseando, ¿eh? Pedro, el reino de los cielos va mucho más allá de esto, Pedro. ¿Qué te pasa? Apártate de mí, Satanás. Y luego le dice, el que quiera venir en pos de mí, toma su cruz y sígame. Porque es que no se trata, voy a seguir parafraseando, Pedro, es que esto no se trata de un ministerio donde nosotros nos vamos a glorificar en la tierra para ser superiores a otros. No, Pedro, no es así. Se trata de que yo vine a este mundo a morir por la humanidad, a sufrir por la humanidad. Me gustó mucho lo que dijo Lore, de que cuando Jesús estaba en el desierto, él fue tentado. Fueron 40 días, muy duros, muy difíciles seguramente, los cuales él resistió. Pero después que él pasó por esa prueba de 40 días, él vino empoderado, él vino listo para comenzar su ministerio y comenzó a glorificarse en milagros. Pero no solamente se trataba de que Jesús iba a pasar por el tiempo difícil del desierto, no. Lo más difícil no era eso, lo más difícil era entregarse en la muerte de cruz en el Calvario. Y precisamente el mensaje que Jesús nos da a nosotros en este pasaje es, y es lo que le dice a Pedro, Pedro, esto no se trata de algo terrenal, Pedro. Y por eso llama a los discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es que esto no se trata, hermanos, de glorificarnos nosotros en la tierra. No, se trata de negarnos nosotros a nosotros mismos, de tomar la cruz de Cristo y de seguirlo. No se trata de querer salvar nuestras vidas. No se trata de querer, ¿cómo lo explico? Sí. Y usted en ese sentido, ¿cómo interpreta esto? ¿Había un espíritu inmundo o era la misma carne de Pedro que por la emoción, porque si recién le revelaba el Padre que él era el Cristo, y al ratito lo reprenden y le dice, lo reprende de esa forma. Y él se entristece porque yo pienso, no, me imagino así, Sí. me llamó la atención porque, Sí, pero pudo sí. ver su emoción, pudo ser su pensamiento que él pudo leer, pudo escudriñar ese pensamiento, porque él vino con un propósito y yo me pongo a pensar, y me imagino, ¿no? Decir, no, me retó, Jesús me retó, porque yo le digo, no, que no se permita, que eso no te suceda, que entonces uno se piensa, ¿es la parte carnal que puede, que tomó su mente, el pensamiento Sí. justito, Jesús lo escudriñó ese pensamiento justito ahí y lo reprendió? Bueno, Vete. pudo haber sido una influencia demoníaca, satánica, una tentación de Satanás, que es lo que yo más tendería a pensar, ¿verdad? Pero recuérdate que Pedro era un ser humano como nosotros, con naturaleza carnal y pecaminosa como nosotros, y que quizás su carne ahí estaba actuando. ¿Por qué le dijo, apártate de mí, Satanás? Probablemente porque Satanás de alguna manera lo estaba influyendo, ¿verdad? Y le estaba hablando no a Pedro, sino a Satanás. Pero sí, indudablemente es una buena interrogante esa. Hermanos, hasta aquí llegamos esta noche. Lo importante es que resaltemos que como creyentes, como seguidores de Cristo, pues si queremos seguirlo, tenemos que pensar en
negarnos a nosotros mismos. De que el evangelio no se trata de que nosotros nos llevemos la gloria en nada. De que el evangelio no se trata de que nosotros somos superiores a nadie. De que el evangelio no se trata de que nosotros somos mejores que los demás. El evangelio se trata de dar nuestra vida por los demás, de dar nuestra vida por el evangelio de Cristo. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de despedirnos. Padre amado de la gloria, alabado sea tu santo y poderosísimo nombre, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido escudriñar tu palabra. Gracias por estos hermanos que se han conectado, Señor. Gracias incluso por estos que se tuvieron que desconectar a última hora por razones ajenas a su voluntad, Señor. Los bendecimos a todos y bendecimos a todos también los que nos ven en la grabación a través del YouTube. Padre, quédate esta noche en nuestras vidas, en nuestros hogares, dirige nuestros pasos, toma control de nuestros hogares, Señor, y de todas nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me despido de los que están en la grabación, me quedo un par de minutos con los que están en vivo. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. El lunes, si Dios lo permite.